asimétrica. Y antes de empezar, una confesión de mi parte. Hace tiempo, cuando el canal solamente tenía 700 seguidores, publiqué un video sobre la historia del Jiu-Jitsu. Ese video contaba, de buena fe, la versión oficial. Desde entonces, este canal opera con un protocolo distinto. Primero, cada afirmación se rastrea a una fuente con nombre, las fuentes se clasifican por nivel de rigor, y cuando dos fuentes se contradicen, gana la versión mejor documentada. Cuando pasé aquel guión por este filtro, no sobrevivió por completo. Y en lugar de esconderlo, te lo voy a decir de frente porque ese es el objetivo de este canal. Para entender el Jiu-Jitsu brasileño, primero tienes que aceptar algo incómodo. La historia oficial de este arte la escribió la familia que lo vendía, y cuando la historia de un producto la escribe su departamento de ventas, mi trabajo no es repetirla, es auditarla. Esta es la nueva versión auditada. Así que empecemos por donde todo comenzó, Japón. Japón feudal. Siglo de los clanes en guerra y un ecosistema de escuelas de combate, la Ryu, cada una especializada en aspectos de la batalla como la espada, la lanza, el arco y el combate en el agua, pero toda esa especialización tenía un agujero. ¿Qué pasa cuando pierdes el arma? La tradición de la escuela Takenouchi Ryu, registrada en las crónicas de la propia escuela, que sigue activa hasta el día de hoy, sitúa su fundación en 1532 por Takenouchi Hisamori, como un método de combate cuerpo a cuerpo pensado para funcionar con armadura, con o sin arma. Es la escuela más antigua documentada de lo que después se llamaría Jujutsu. La fecha exacta viene de la crónica interna de la escuela, no de un registro externo independiente, así que se toma como tradición institucional, no como un acta notarial, pero como referencia de antigüedad es la mejor que existe. Jujutsu significa literalmente el arte de la suavidad o de ceder. La idea técnica central: no pongas fuerza contra fuerza, usa la fuerza del otro, el desbalance y la palanca articular o el estrangulamiento. Derribos, luxaciones, controles e inmovilizaciones son parte del repertorio completo de combate cuando ya no hay acero de por medio. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis para la audiencia más clavada, porque en Brasil se pronuncia Jiu-Jitsu y no Jujutsu, porque cuando el arte salió de Japón a inicios del siglo XX todavía competían varios sistemas de romanización del japonés. Los libros occidentales de esa época, como los manuales de Jiu-Jitsu, publicados en inglés desde la primera década del 1900, fijaron esa grafía antes de que el sistema Hepburn moderno se estandarizara. No es que Brasil pronuncie mal, es que Brasil congeló transliteración de época. El arte cambió de continente con el nombre mal deletreado y el nombre mal deletreado terminó siendo la marca global. Pero en el Japón de finales del siglo XIX, el Jujutsu tenía un problema más grave que la ortografía. Se estaba muriendo. La era samurái había terminado, la espada estaba prohibida en público y las escuelas sobrevivían en la clandestinidad o en la irrelevancia, hasta que un estudiante de 22 años decidió hacer una auditoría completa. A esta historia ya le dedicamos 2 episodios completos, los del judo, así que aquí va solo lo que necesitas para lo que viene. Jigoro Kano empezó a entrenar Jujutsu hace 1877, 5 años después, no 19 como dije en el video viejo. En febrero de 1882 rentó un espacio en el templo budista Eishoji de Tokio, colocó 12 tatamis, reunió 9 estudiantes y fundó el Kodokan. Su método fue una purga, eliminó las técnicas diseñadas para armadura y armas, conservó lo que funcionaba en combate contra resistencia real y puso en el centro el Randori, el combate libre contra un oponente que se resiste. Si has seguido este canal, reconoces el patrón, es la prueba del contacto real, el mismo filtro que separa las artes marciales que funcionan de las que solo se ven bonitas. Dentro del sistema de Kano vivía el Newaza, el trabajo de suelo, inmovilizaciones, estrangulaciones, luxaciones desde el piso. Ese detalle, el Newaza, es la semilla de todo lo que viene, porque Kano no quería un arte japonés, quería un arte mundial, y empezó a enviar a sus mejores hombres a demostrarlo en cualquier ring del planeta que aceptara el reto. Uno de esos hombres cruzó el Atlántico, se cambió el nombre y terminó en un puerto de la Amazonia. Mitsuyu Maeda, conocido en Occidente como el Conde Koma. La versión que la familia Gracie vendió durante décadas lo presenta como un enviado directo del Kodokan, un embajador transmitiendo a Brasil una tradición pura de la mano de Kano a la mano de Carlos Gracie. El historiador José Cairus, doctor en historia latinoamericana moderna por New York University y a estas alturas viejo conocido de este canal, complica ese relato. En su tesis doctoral sobre los Gracie y en su artículo del 2020 en la revista académica Martial Arts Studies, dice que Maeda no viajaba como embajador de nadie, era un luchador de circuito que se ganaba la vida retando boxeadores, luchadores de catch y peleadores locales en combates con apuestas, muchos dentro del sistema de circuito profesional del catch wrestling que dominaba el espectáculo de lucha de la época, con sus resultados no siempre limpios. Su método sí era real y sí era letal para su contexto: cerrar distancia, derribar y someter, peleas cortas definidas en el suelo. Esto no está en disputa. Lo que sí hay que corregir es el mapa y el calendario del video viejo, y aquí hay un documento primario de por medio. Según la copia del pasaporte de Maeda preservada por la Associación Paramazônica Nipaco de Belém, citada por múltiples investigadores, Maeda desembarcó en Brasil por Porto Alegre el 14 de noviembre de 1914. Durante 1915 recorrió el país en gira: Río, Sao Paulo, Salvador, Recife, pasando por Belén y cerrando en Manaus. Viajó a Europa y hacia 1917 regresó para establecerse definitivamente en Belém do Pará. Ahí conoció a Gustavo Gracie, empresario local, y en 1917, según la propia versión familiar,
familiar, el adolescente Carlos Gracie vio una exhibición de Maeda y quedó marcado para siempre. Y entonces, ¿dónde queda el 1921 que yo en el video viejo daba como el inicio de su enseñanza? Resulta que no era un número inventado, era un número mal conectado. Algunas fuentes sitúan el 1921 como la fundación de la academia propia de Maeda en Belén, y ese mismo año es, según las fuentes de la comunidad, cuando la familia Gracie, en bancarrota, dejó Belén rumbo a Río de Janeiro, dos hechos de 1921, ninguno de los cuales es la llegada de Maeda. Hasta aquí, la historia oficial y la evidencia todavía caminan más o menos juntas. Ahora es cuando se separan, porque la pregunta obvia, ¿cuándo entrenó realmente Carlos Gracie con Maeda?, tiene una respuesta que ningún árbol del linaje quiere mostrar. La versión oficial: Carlos Gracie fue alumno de Maeda desde los 15 años durante varios años, y de esa transmisión directa nace el jiu-jitsu brasileño. La evidencia, bastante más incómoda. Roberto Drysdale, campeón mundial de jiu-jitsu convertido en investigador y autor del libro The Rise and Evolution of Brazilian Jiu-Jitsu, sostiene tras años de trabajo de archivo en Brasil que la relación de aprendizaje de Carlos con Maeda está groseramente exagerada y que en ese punto los investigadores serios del tema prácticamente no discuten entre sí. Según la evidencia que Drysdale presenta, el maestro real de Carlos habría sido un deportista masónico llamado Jacinto Ferro, alumno de Maeda, cuyo nombre fue sistemáticamente omitido de la narrativa oficial y prácticamente de todos los árboles del linaje del jiu-jitsu que existen. El arte donde tu valor se mide por quién fue el maestro de tu maestro tiene, según esta investigación, un eslabón borrado en el primer nivel del árbol. Y hay más. Ya en Río, el primer entrenamiento formal documentado de Carlos fue bajo Donato Pires do Reis, instructor de combate cuerpo a cuerpo de la policía y aprendiz certificado de Maeda. Fue Donato quien abrió en 1930 la academia de la calle Marqués de Abrantes, con Carlos como asistente. La fecha de 1925 como fundación de la Academia Gracie, que yo la repetí en el video viejo, es la fecha de la versión familiar. El registro documental apunta a que la academia de 1930 ni siquiera era de la familia Gracie. ¿Y cómo pasó de Donato a los Gracie? Aquí viene el detalle que parece guión de telenovela. En 1931, cuando se anunció el combate de Carlos contra el luchador Manuel Rufino dos Santos, el propio Donato Pires declaró en prensa que la afirmación de Carlos de ser aprendiz directo de Maeda era falsa y que por lo tanto no estaba capacitado para representar al jiu-jitsu. Un día antes del evento, Carlos y sus hermanos lo agredieron frente al Hotel América en Catete. Los vínculos se rompieron y la academia quedó en manos de los Gracie. Es decir, la duda sobre el linaje directo de Carlos no es para generar polémica. La planteó en 1931 en voz alta y para la prensa su propio instructor. Y aquí hay un mito que tenemos que desmitificar. La narrativa clásica dice que Helio Gracie, demasiado débil y enfermizo para entrenar, aprendió el arte completo observando las clases de Carlos y que de esa fragilidad nació su genio adaptativo. El trabajo de Roberto Pedreira, investigador autopublicado sin credenciales académicas, pero con el registro de la prensa brasileña de época más extenso que existe sobre el tema, documenta el entrenamiento de Helio con instructores japoneses como Sumiyuki Kokutani y Chugo Sato. Y Drysdale agrega que en los primeros años, quien mejor nivel tenía y enseñaba a los hermanos era George Gracie, con el judoka Geo Omori como una posible fuente técnica adicional. La adaptación técnica de Helio hacia la palanca y la guardia fue real. El sistema de guardia, sumisiones y escapes en el suelo como núcleo es la aportación central del clan Gracie, pero la imagen del niño que absorbe un arte marcial completo desde la banca sin maestros pertenece al marketing, no al archivo. Con la academia en su poder y una narrativa de linaje recién estrenada, los Gracie encendieron la máquina que los haría famosos, el desafío público. La pregunta es si esa máquina era tan invencible como decía su publicidad. Voy a hacer una pausa en este momento para pedirte un pequeño favor. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento, ya que esto me ayuda muchísimo para seguir creando nuevos videos. De vuelta a donde nos quedamos. El modelo del negocio Gracie era brutalmente simple: retar en público a cualquier representante de cualquier sistema, boxeo, capoeira, catch, luta libre, y convertir cada victoria en su publicidad. Como vimos en el episodio del Valetudo, no inventaron esa costumbre, la heredaron de una tradición brasileña que ya existía desde el duelo de Siriaco-Miyaco en 1909, pero la capitalizaron mejor que nadie. Mientras el judo deportivo premiaba cada vez más la proyección, los Gracie apostaron el sistema completo al Newaza, aceptar el suelo voluntariamente, construir la guardia, pelear con la espalda al piso como posición ofensiva y no como una derrota, encadenar desde ahí el estrangulamiento y las luxaciones. Esa inversión de la lógica, el piso como fortaleza y no como derrota, es la aportación técnica genuina del jiu-jitsu brasileño de los Gracie, y nada de lo que sigue en este video lo pone en duda. Lo que sí hay que poner en duda es la misma frase que yo dije en ese video, que ganaban la gran mayoría de las veces, porque la contabilidad completa incluye 3 grietas que la historia dejó fuera del corte final. Grieta 1, 22 de agosto de 1931, estadio del Fulminense, Manuel Rufino dos Santos, sí, el mismo del pleito con Donato contra Carlos Gracie y el único combate profesional de Carlos en toda su vida. Rufino domina, Carlos abandona el tatami 2 veces y se niega a continuar. Rufino es declarado ganador. Grieta 2,
Años 40. Euclides Tatu Hatem, el padre de la lucha libre, somete a George Gracie. Las fuentes de comunidad repiten 1940, la biografía mejor documentada apunta a 1942 en Porto Alegre. La fecha exacta sigue en disputa, pero el combate no. Y la grieta número 3, 24 de mayo de 1955. Walderama Santana, exalumno y ex empleado de la propia academia de Gracie, derrota a Helio en el combate sin límite de tiempo más largo del que se tenga registro, alrededor de 3 horas y 45 minutos, definido por una patada a la cabeza del maestro caído. Algunas fuentes sitúan el combate en el gimnasio de la ACM, sí, la Association Christian du Mossos, donde nació la lucha libre, aunque otras mencionan el Maracanãzinho. Meses después, el 8 de octubre de 1955, y documentado por el periódico Última Hora, vendría la revancha familiar, Carlson Gracie, el sobrino, contra Santana, el combate que ya conociste en el video del Valetudo. 3 derrotas, 3 décadas, y ninguna aparecía en mi video viejo porque ninguna aparece en la versión que el mundo repite. Pero el examen más grande no vino de Río, vino de Japón, y tiene 13 minutos de duración. Julio de 1551. Helio Gracie lanza un desafío público a 3 judokas del Kodokan que están de gira por Brasil: Yamaguchi, sexto dan, Yukio Kato, quinto dan, y el hombre del que Japón decía que nadie lo había derrotado en más de una década, Masahiko Kimura. Primera pelea, Kato, 6 de septiembre de 1951, Maracaná, empate. En la revancha, 23 días después, en Sao Paulo, Helio lo somete, estrangulación con el gi desde abajo, Kato inconsciente. La prensa brasileña explota y Kimura acepta pelear. 23 de octubre de 1951, Estadio Maracaná, Río de Janeiro, 23,000 espectadores. Algunas crónicas ubican en las gradas al presidente Getúlio Vargas. Era, en el sentido más literal de la palabra, una pelea asimétrica. Kimura, campeón absoluto de todo Japón, un físico construido según su propia autobiografía a base de 1000 lagartijas diarias, 1 kilómetro de saltos de conejo y 100 proyecciones por sesión contra un árbol. La versión Gracie dice que Kimura le sacaba 30 kilos a Helio. Ojo aquí, porque hasta la báscula está en disputa. Referencias posteriores hablan de unos 15 kilos y la biografía de Kimura apenas 8. La simetría era real. Casi todo en esta historia depende de quién lo cuenta. El combate, Kimura proyecta a Helio casi a voluntad con un osoto gari. Kimura pasa al suelo, inmoviliza y en el segundo asalto atrapa el brazo de Helio en Yaku Udegarami. Helio se niega a rendirse. El brazo cede, Carlos tira la toalla, 13 minutos. Y aquí, 2 limpiezas de mito en una sola pelea. Primero, la famosa frase de que Kimura prometió que si Helio duraba más de 3 minutos podía considerarse ganador no aparece en boca de Kimura. Fue muy probablemente una atribución de la prensa brasileña, ya que en su autobiografía Kimura solo expresa admiración por el coraje de Helio. Segundo, el nombre. Los practicantes brasileños empezaron a llamar Kimura a esa luxación. El primer registro del término aparece en la segunda gira de Kimura por Brasil en 1959. La derrota más dura de la historia del clan Gracie quedó tatuada para siempre en el vocabulario técnico del propio arte. Helio perdió la pelea, pero el arte no se detuvo, se ramificó y una de esas ramas creció exactamente del otro lado del mapa social de Río. Y aquí hay otra corrección directa del video viejo, ya que dije que Osvaldo Fada abrió la primera escuela de su línea en 1945. El registro consistente entre fuentes dice otra cosa: 27 de enero de 1950, barrio de Bento Ribeiro, zona norte de Río, sin cobrar, abierta a estudiantes de la clase trabajadora. Fada venía del linaje de Luis Franca, presentado por las fuentes de la comunidad como otro alumno de Maeda, aunque igual que casi todo lo que rodea a Maeda en Brasil, ese eslabón tiene verificación académica independiente y se presenta con esa etiqueta. Lo que sí tiene fuente académica de primer nivel es el contexto que explica por qué ese linaje es casi invisible. El antropólogo Ben Penglace en Martial Arts Studies, el mismo autor y la misma revista que anclaron nuestros episodios del Valetudo y la lucha libre, documenta cómo el Jiu-Jitsu Gracie se construyó socialmente como una práctica de la zona sur, blanca, de élite, de academia privada. Mientras tanto, la lucha libre de Hatem y el Jiu-Jitsu gratuito de Fada crecían en la zona norte, más pobre, más negra y más mestiza. El árbol del Jiu-Jitsu no tiene una sola raíz, tiene una raíz con presupuesto de marketing y otras que la historia dejó en la sombra. Y sin embargo, la rama con presupuesto estaba a punto de hacer algo objetivamente extraordinario: conquistar el país más difícil del mundo para vender artes marciales. 1978, Rorion Gracie, hijo mayor de Helio, se establece en California después de un intento fallido años antes y empieza a enseñar desde su garage, alumno por alumno, reto por reto. El Gracie Challenge, ahora en versión americana, la vieja máquina de desafíos de Río reinstalada en los suburbios de Los Ángeles. En 1993, el publicista Art Davey y el director de cine John Milius, junto con Rorion, empaquetan esa máquina para televisión de paga, un torneo eliminatorio entre sistemas, sin categorías de peso, sin jueces, sin límite de tiempo, con solo 2 reglas: no morder y no picar los ojos. Lo llamaron Ultimate Fighting Championship, lo cual abre la última pregunta de esta historia: cuando un arte familiar se vuelve industria global, ¿quién se queda con la industria? Cuando grabé el video original, el mapa competitivo era IBJJF y ADCC, que, según la cobertura de Sherdog que citamos en el episodio de la lucha libre, nació inspirado por el motín de Río de 1997 y una generación dorada
dorada encabezada por nombres como Gordon Ryan, Mikey Musumeci o Mika Galbao. En agosto del 2024, el australiano Craig Jones, uno de los mejores grapplers del planeta, montó su propio evento, el Craig Jones Invitational, el mismo fin de semana en la misma ciudad que el ADCC, con $1 millón para el ganador de cada división y $10,001 para cada competidor. Un desafío frontal al organismo más prestigioso del no-gi, que terminó ganando los premios de promoción del año y cartelera del año. Y en el 2025 entró al juego el jugador más grande de todos, la UFC, ya que lanzó su propia liga de grappling, UFC BJJ, con nombres como Mikey Musumeci en el centro del proyecto. Fíjate en la simetría, o más bien en la asimetría. El arte que empezó como una familia retando a todos para quedarse con la narrativa, hoy son ligas y capitales globales compitiendo por quedarse con el negocio. Los desafíos ya no se publican en periódicos de Río, se anuncian en conferencia de prensa en Las Vegas, pero el mecanismo es exactamente el mismo que en 1931. El que controla el escenario controla la historia. Del samurái que perdió su espada al jujutsu, del jujutsu a un puerto de la Amazonia, de un maestro borrado a una familia que escribió la versión oficial, de un garage en California a una jaula en Las Vegas, esta es la historia del jiu-jitsu. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Cada uno de tus comentarios me ayuda muchísimo, ya que esto aporta nueva información para cada uno de los videos que estoy desarrollando. Así que déjame en los comentarios si está bien el video o opinas que todavía hay información que se quedó fuera. Mi nombre es Caleb Tonché, esto es Asimétrico. Bye.